Muchas gracias, Ángel Gabilondo, porque yo cuando le pedí a Ángel que me presentara, sabía que se lo estaba pidiendo a una persona que entiende también este país, la política. Se lo pedí a una persona que tiene la experiencia de haber sido rector de rectores, de haber llevado adelante un proceso de entendimiento de la investigación, del desarrollo, y que desde un ministerio fue capaz de lanzar un proyecto transversal de pacto y de acuerdo sobre la educación para resolver uno de los importantes problemas pendientes en España. Pero además jugué con un poquito de ventaja, tan pronto me aceptó que venía, lo que me agradó especialmente, y es que una de sus hermanas es viguesa, vive en Vigo, y esto ya nos da un nexo muy importante, porque en sus viajes y en su relación con la hermana lo va convenciendo de lo importante que es Vigo, de la gran ciudad que es, y esto se nota en sus palabras y en su forma de hacer la presentación. Muchas gracias, Ángel, porque yo querría que esta fuera, y probablemente así vaya a ser, tu última presentación en algún foro de Madrid antes de ser presidente de la comunidad autónoma, porque esto es una tarea tan importante pendiente, que es poner esta comunidad autónoma Madrid desde la presidencia en el lugar que tiene que ocupar, y con la capacidad y la forma de desarrollo. Por eso, muchas gracias por la presentación, y muchas gracias al Executive Forum por la invitación a estar aquí. Lo agradezco mucho porque nos permite estos minutos de reflexión y de reflexión colectiva. Muchas gracias a los asistentes, secretario de Estado, embajador, secretaria general, presidente de Diputación, presidente delegado de Zona Franca, y a todas y a todos los que estáis. Para hablar de ayuntamientos, de corporaciones locales. Y esto en la modernidad es hablar del Estado, porque somos Estado y porque queremos ejercer como Estado, porque somos parte de un Estado complejo que establece su forma de actuación desde el principio de tres administraciones: la administración central, Gobierno de España y su administración, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones. Y establece la Constitución un sistema de funcionamiento en el que, artículo 137, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas. En municipios, en provincias y en las comunidades autónomas. Y todas ellas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Es el Estado y la autonomía de cada una de las partes que integran el Estado. La autonomía en la gestión, en nuestra capacidad de llevar adelante nuestros proyectos y principios políticos. Porque cada una de estas tres administraciones, cada uno de los tres gobiernos, tiene su estructura, sus competencias, su financiación, su proyecto político, sus elecciones, y constituye una forma de gestionar intereses colectivos de los ciudadanos de acuerdo con los mandatos de la Constitución y de las leyes. Esto es de la mayor importancia, porque no somos un sistema piramidal. No somos un sistema en el que está el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones. No. Somos un sistema que proclama desde la Constitución la autonomía de cada una de las tres administraciones, con la dependencia de los controles administrativos, como corresponde,
pero con la autonomía para llevar adelante nuestras políticas. Pero es la propia Constitución, en el artículo 140, la que enfatiza de forma tan notable este principio con los ayuntamientos. La Constitución, dice el artículo 140, garantiza la autonomía de los municipios. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Dado que las tres administraciones tienen su autonomía, es fundamental la forma en la que se interrelacionan, porque las tres constituimos el Estado y las tres tenemos que tener lealtad con el Estado, porque si no, algo no funcionaría. Las tres administraciones tenemos que funcionar desde nuestra lealtad institucional recíproca y mutua, porque hay tantos lugares de encuentro y tantas concatenaciones en la forma de desarrollar la política que la lealtad institucional se erige como el pilar fundamental de la relación en el Estado. Y sobre eso pivota todo. Lealtad institucional entre el Estado central y las comunidades autónomas y Estado central, del Estado central y las corporaciones locales, fundamentalmente ayuntamientos y ayuntamientos y Estado central, y entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es un juego de tres partes que tiene que estar presidido por la lealtad institucional, porque compartimos tantas cosas y tenemos que compartir que el bien superior es el interés de los ciudadanos, no es el interés de cada una de las tres administraciones y de cada una de las políticas. Por eso tiene que funcionar, y de forma exquisita, la lealtad institucional. Y la lealtad institucional se tiene que estar montando de forma continua, porque todos tenemos los gobiernos, las competencias, la financiación y la acción. Pero cuando una administración toma acción en función de intereses políticos partidarios, de los colores políticos de ese gobierno, en su relación con otras administraciones, estará rompiendo la lealtad institucional, cualquiera que sea, y de la forma que sea. Pero la lealtad institucional se rompe cuando alguien, desde una administración, intenta tomar ventaja, rompiendo la autonomía de otra en la acción política. Y esto empieza a constituir en algunos lugares una amenaza, que siempre va en los que creen que esto funciona de forma piramidal, desde las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos. Y esto asoma con tintes de gravedad en Galicia, donde la administración autonómica, desde la utilización del Parlamento, pretende constituir el Parlamento autonómico en oposición de alguna corporación local. De tal modo que podemos y estamos asistiendo a que desde el gobierno autonómico, movilizando su mayoría en un claro ejemplo de ruptura de lealtad institucional, se intenta pedir responsabilidad política al alcalde de Vigo por un hecho municipal, a través de una comisión de investigación declaradamente montada para exigir responsabilidades políticas. Pero nosotros nos debemos a nuestros plenos y a la forma constitucional de la elección, y rendimos gestión y asumimos responsabilidad política, los alcaldes y las alcaldesas, delante de nuestros plenos y de la forma de lealtad institucional establecida. Pero esto se puede plantear también, y se plantea, cuando la comunidad autónoma hace una ley para que los y las presidentas de Diputación tengan que comparecer en el Parlamento
para explicar y debatir sus presupuestos. Entonces asistimos a la ruptura de la lealtad institucional con el nocivo fin de hacer oposición política a los que no son capaces de hacerlo con el voto de los ciudadanos desde las administraciones que corresponden. Y este es un mal ejemplo, un paso peligroso y la ruptura de la lealtad institucional que nos debemos las administraciones. Porque imagínense ustedes que en mi ayuntamiento hacemos una comisión de investigación para investigar la responsabilidad política del presidente de la Xunta en alguna cuestión relacionada con la ciudad. Estaríamos con comisiones de investigación para exigir responsabilidades políticas, rompiendo el fundamental principio de la Constitución de la lealtad institucional. Y quiero empezar en esto, y quería empezar con esto, porque las amenazas de la ruptura de la lealtad institucional son graves fallos del sistema, que tienen que ser corregidos y que tiene que haber palancas para su corrección. No confundir esto con Cataluña. No confundir esto con nada de lo que está sucediendo en Cataluña, que es otra ruptura y otra forma de intentar otra ruptura. Pero estamos asistiendo a un proceso en el que se intenta romper la autonomía de instituciones en una especie de fagocitación continuada desde algunas comunidades autónomas que parecen ser y se invisten de la capacidad de interpretar en todos los niveles la voluntad de los ciudadanos de su área, de su zona, de su territorio. La voluntad de los ciudadanos se interpreta desde cada una de las administraciones democráticamente constituidas y con el voto de los ciudadanos en el ámbito que corresponda. ¿O es que tiene más veracidad de atender más a Galicia la comunidad autónoma que el gobierno de España en la competencia de cada uno? No. ¿Es que tiene más veracidad de atender mejor a los ciudadanos de Vigo la comunidad autónoma que el Ayuntamiento de Vigo? No. En principio son los ciudadanos los que lo deciden. Y por eso la lealtad institucional, de la que tenemos que hablar mucho, forma parte clave del funcionamiento de España. Y hablar de España y romper el principio de lealtad institucional es una mala forma de entender la política. Y dicho esto, vengámonos al día de hoy, siglo XXI, año 2018, y demos un panorama a lo que está sucediendo aquí en Madrid, querido Ángel. Hoy hay aquí alcaldes de tantos lugares del mundo hablando de ciudades. Hoy están aquí, estamos aquí, yo en este foro, pero en tantos foros en la ciudad, alcaldes de tantas ciudades del mundo hablando de nuestras ciudades. Es que todo lo que sucede en las sociedades modernas sucede en las ciudades. Es que las ciudades se convirtieron, nos convertimos en los elementos dinámicos en los que se produce la práctica totalidad de los eventos que dan progreso social. Vamos marcando una nueva dinámica y con los tiempos cada vez más intensa. Y el futuro va a marcar todavía más y mayor importante papel de las ciudades en el devenir social, en la articulación sociológica, en la articulación social, en la forma política, en la acción. El futuro es de las ciudades. Y se está produciendo a velocidad exponencialmente acelerada y las ciudades se constituyen en el lugar, pero también en el objeto central de la regulación administrativa política. En las ciudades funcionan las universidades, en las ciudades funcionan todos los eventos que van definiendo la modernidad. Porque nos trasladamos de sociedades más rurales a sociedades urbanas. Y el fenómeno es imparable y cada vez con más relevancia. Por eso es tan importante lo que suceda con las ciudades y con el gobierno de las ciudades. Y por eso cada vez más
el funcionamiento de la política se acrisola en las ciudades, en los municipios. Ya no por la cercanía, sino por una nueva forma de hacer la política. Las viejas políticas de la distancia se quedaron obsoletas. Hay una nueva política total, que no es la política de la cercanía, es la política de la atención de todas las necesidades desde los ámbitos de la inmediatez. Una nueva demanda de los ciudadanos que quieren participar activamente en la política. Ya no vale solamente el voto ciudadano, cada X tiempo en las elecciones que correspondan, no. Hay una demanda activa de participación continua en la política. Y la vía de esa forma se llaman gobiernos municipales, se llaman ciudades, se llaman municipios. Y los que desde este ámbito lo entienden están encontrando una respuesta excepcional en el propio devenir ciudadano. Se está conformando esa nueva forma de hacer política en la modernidad de las ciudades, en la modernidad de los municipios y en la forma de entendernos. Acelerada de forma notable en los últimos 50 años. 50 años. La Constitución tiene 40. Y por tanto este fenómeno cogió a la Constitución española en su nacimiento. Por eso la Constitución española no contempla todavía este fenómeno. Porque se redacta, se escribe y funciona, abro paréntesis, extraordinariamente bien y en el mejor periodo de la historia de España, pero funciona sin atender el fenómeno emergente de los municipios, de las ciudades y del papel determinante que tenemos y tienen que jugar. Si hoy se escribiera la Constitución, tendría un apartado y un capítulo nuevo dedicado a los municipios y a las ciudades. Y habría un reparto de competencias completamente diferente. Porque la realidad está ahí. Porque el mundo en el que vivimos con las demandas ciudadanas está ahí. Y es fácil entenderlo. Por eso nosotros demandamos la reforma de la Constitución. Y cuando digo nosotros, hablo de nosotras, nosotros, el municipalismo en este país, para cubrir ese vacío que dejó una Constitución que se escribió hace 40 años. Porque es fácil entenderlo. Y es fácil entenderlo simplemente con ver los elementos centrales de la acción y de atención a los ciudadanos. Y los elementos centrales que configuran la modernidad, y hablo de la economía, en cualquier ciudad. Algo tan importante, la sanidad. Tenemos un conjunto de valores compartidos, mayoritariamente en esta nación, seguramente de tinte socialdemócrata, que es la importancia de la sanidad pública y de la atención, y que de repente conforma uno de los grandes valores sociales. Pues cuando llegamos a la realidad y entramos en lo concreto de la sanidad, en su presencia y en la gestión de los hospitales, no están los ayuntamientos. No estamos los rectores de la demanda de los ciudadanos de las carencias sanitarias. Porque se dirigen a nosotros, Porque cuando las listas de espera superan un año, año y medio, 2 años, o cuando los hospitales están insuficientemente atendidos, la demanda inmediata es a los alcaldes y alcaldesas. Pero no hay un órgano, un hospital, y qué fácil es de entenderlo, que hay en otros países en el que nosotros tengamos presencia. No para entrar en la política sanitaria, que no es la cuestión, que se lleva desde el Estado y desde las comunidades autónomas, pero sí para configurar el funcionamiento y las prioridades. ¿Y hacia dónde? Si nos cambiamos a la educación, y tan importante, el segundo gran valor social de la modernidad, ¿qué sentido tiene que los ayuntamientos no estemos presentes en la gestión total de toda la enseñanza infantil y primaria? Porque está en el ámbito municipal. La enseñanza infantil y primaria forma parte del ámbito municipal. Pues somos simples
arregladores de edificios y no entramos en tener la competencia cedida para la gestión de cómo esto funciona. Pero todo aquello que funciona mal en la educación acaba en los ayuntamientos. Acaba siendo una demanda ciudadana. Pero si de ahí nos venimos a valores emergentes, medio ambiente, cambio climático, puede haber paradojas como la de mi ciudad. Y tenemos una depuradora que costó más que la más importante depuradora de París, y no tenemos ninguna competencia medioambiental. Tenemos kilómetros de playas y no tenemos ninguna competencia sobre playas. Tenemos un fenómeno extraordinario, que tenemos una cuenca fluvial enteramente en el municipio. Casi nadie más lo tiene. Yo no conozco otro ayuntamiento que lo tenga, el nuestro sí. No tenemos ninguna competencia en ríos. Medio ambiente, cambio climático, todo sucede en las ciudades. Los ayuntamientos no tenemos ninguna competencia para llevar adelante esta regulación. Somos dueños de una extraordinaria depuradora, pero no tenemos ninguna competencia. Solamente hacer que funcione. Pero si de ahí nos cambiamos a aeropuertos, los ayuntamientos, el aeropuerto lo dirige un director, una directora. Qué importante. El aeropuerto de Madrid es una parte clave del funcionamiento de esta ciudad y de este país. Los ayuntamientos no estamos presentes en la gestión diaria de los aeropuertos. Pero tanto tenemos que decir sobre esto, porque una parte muy importante forma parte de los municipios, del municipio de Madrid. Pero si de ahí nos cambiamos y venimos a algo tan importante, la economía. ¿Qué competencias tenemos los ayuntamientos y cómo gestionamos nuestro conocimiento de la economía? Me voy a centrar en un ámbito industrial. Sector naval. En mi ciudad está el sector naval privado más importante de Europa. Y cada vez que este sector naval privado, el más importante de Europa, tiene que gestionar alguna cuestión relacionada con ellos, hablan con el alcalde de Vigo. Es natural. El alcalde de Vigo no forma parte de ningún consejo para poder trasladar al gobierno autonómico, al gobierno de España, lo que sucede en el sector naval privado más importante de Europa. Pero al ladito de eso hay un gran sector de la automoción. Sector de la automoción que emplea 30.000 personas, que fabrica más de 500.000 de coches cada año que se exportan en su totalidad y que tiene un sector de componentes que exporta a todo el mundo. A todo el mundo. Cuando hay algún problema, inmediatamente hablan con el alcalde de Vigo. Y el alcalde de Vigo no forma parte de ningún foro en el que pueda transmitir estas vivencias tan importantes en un sector globalizado. Pero cuando hablamos de pesca, mi ciudad es el principal puerto de pesca para consumo humano del mundo, seguramente. Y grandes barcos arrastreros de Vigo están en todas partes. El primer interlocutor de ese sector es el alcalde de Vigo. No forma parte de ningún consejo para transmitir ni a la comunidad autónoma ni al gobierno de España la vivencia de este sector. Pero estos son carencias importantes y graves, porque estamos rompiendo la cadena de la información, porque el sistema en el que vivimos deja aspectos tan importantes como estos que acabo de citar, y podría seguir citando un número elevadísimo de ellos. Rompe la cadena de la transmisión de la información. Pero la cadena de la transmisión de la información es fundamental, porque la demanda ahora es que eso fluya de forma inmediata, y eso es lo que este sistema está rompiendo. Por eso queremos que esto se reforme y queremos formar parte cada vez más de este sistema de establecer estas grandes claves y de esta importancia tan singular y tan relevante.
Cuando nos venimos a lo concreto, pues entonces aparece el músculo de la responsabilidad de las corporaciones locales. Porque en los más duros momentos de la más terrible crisis que hubo en la historia de la humanidad, la que acabamos de vivir, muy por encima de la de los años 30, muy por encima, cuando llega el momento duro de instituciones públicas, solamente las corporaciones locales cumplimos objetivos durante 5 años seguidos en España. No solo cumplimos objetivos, sino que nuestro superávit hizo que fuéramos capaces de cumplir los requerimientos para el Reino de España en Bruselas 3 de los 5 años. Por tanto, desde la gran responsabilidad de haber sido determinantes en los equilibrios y en las cuentas del Reino de España en Bruselas. Y eso nos da una inmensa fuerza moral, porque aportamos superávit para cubrir las deficiencias del Estado central y de las comunidades autónomas, cumplimos techo de gasto, cumplimos objetivos de deuda. Algunos ayuntamientos estamos en deuda cero, recibimos ayuntamientos con una deuda muy importante y en 10 años lo transformamos en deuda cero y tenemos remanentes extraordinarios. ¿Por qué? Gestionamos con la responsabilidad de saber gestionar. Y aquí surge otra de las paradojas, porque cuando una administración incumple, se le señala con el dedo y se le requiere que cumpla. Cuando los ayuntamientos y las diputaciones cumplimos y tenemos superávit y disminuimos deuda y cumplimos techo de gasto, sale la peregrina teoría, hablo de la AIREF, de si tienen superávit será porque les sobra el dinero. Y el mundo se vuelve abstruso, porque los que incumplen no se les sanciona y a los que cumplen se les recrimina que cumplen. Esto es un modelo perverso. Este es el modelo en el que otra vez vuelva a no funcionar la lealtad institucional. Porque no solo tuvimos que afrontar aquellas críticas de el ya, felizmente, exministro Montoro, que criminalizaba a los ayuntamientos como causantes de la crisis, sino que ahora, cumpliendo, tenemos que empezarnos a resistir que nos sobran recursos. Pues no, no. Nosotros queremos competencias y recursos, pero no por ansia de poder. Nosotros, las corporaciones locales, no funcionamos con las ansias de poder, funcionamos con los servicios a los ciudadanos. Y estos servicios a los ciudadanos requieren de la financiación para ser llevados adelante. Por eso reclamamos, y creemos que es imprescindible para este país, la modificación del ámbito de las competencias que tenemos y la modificación de la financiación local de acuerdo con las competencias. Algo tan sencillo y tan fácil de entender. Porque nosotros, ya que hay empresas prestadoras de servicios, nosotros somos prestadores de servicios. Y los queremos seguir prestando con eficiencia, con economía, y queremos ser capaces de pagar proveedores en el menor tiempo posible. Eso significa algo más, la simplificación de tramitaciones administrativas. Y por tanto, los que formamos parte de las decisiones responsables, y quiero ver para mi ayuntamiento, el Ayuntamiento de Vigo es el principal y el más rápido pagador de todas las instituciones de pago de España. Todos los ayuntamientos, todas las comunidades autónomas, el gobierno central. Somos los primeros. Por cierto, la Diputación de Pontevedra, que lleva la primera teniente alcalde de Vigo, es la segunda. Porque hacemos de esto un valor. Porque hacemos de esto un valor. Y porque queremos estar en los debates de verdad. Por eso queremos la reforma del Arsal, secretario de Estado. Queremos la reforma del Arsal, queremos la reforma de la financiación, estaremos en la reforma de la Constitución y estaremos en lo que actualmente está pasando. Y es que 5 años de planteamiento de demandas locales.
éxito escaso. Cambió el gobierno. Estamos en un nuevo tiempo y entendemos que estamos en un nuevo tiempo. Pues en este nuevo tiempo cambió el tono, y lo quiero decir. Cambió el tono hacia los ayuntamientos. Y nos sentimos en estos solamente 3-4 meses que estamos centrando los problemas que nos afectan. Porque ya sabemos que vamos a entrar a discutir la regla de gasto y el techo de gasto. Ya sabemos que en los presupuestos que se deberían aprobar este año aparecerá la utilización del superávit, una gran demanda municipal. Ya sabemos que además vendrán un año más para utilizar el superávit de hace un año. Además sabemos que se va a ampliar el rango de las inversiones financieramente sostenibles, y esto, secretario de Estado y secretaria general, lo saludamos con entusiasmo. Con entusiasmo. Porque este presupuesto que se debería aprobar, que contendrá estos principios, tiene un importante valor. Pero además, no enteramente satisfechos, pero viendo en la buena dirección que se amplían las tasas de reposición. Bueno, tendremos que seguir hablando sobre estas cuestiones, pero enfocado en la dirección que nos gusta y con el compromiso de algo tan importante como resolver los daños que hizo la sentencia sobre el impuesto de la plusvalía para las corporaciones locales. Y asumiendo que en el momento de aprobación de la nueva ley tendremos el grupo de trabajo para determinar cómo hacemos con las devoluciones y con las disminuciones de la recaudación. Estamos, por tanto, delante de dos realidades paralelas en las que queremos estar. El presente acuciante e imperioso, en el que queremos tener respuestas que encuentro resueltas en el nuevo presupuesto, el medio plazo en el que tenemos que atender a lo que está pasando en las ciudades en España desde el propio reconocimiento legal, y un plazo más largo en el que resultará imprescindible que en la reforma de la Constitución se atienda a los ayuntamientos del año 2018. Porque aquellas pequeñas ciudades y aquellos pueblos que tenían los constituyentes en la cabeza en el año 78 ya no es la realidad. La realidad son estas ciudades pujantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Vigo, Valladolid, Bilbao. Y con ellas también los pequeños ayuntamientos que se tienen que encargar de evitar el despoblamiento. Y esa es la nueva realidad en la que estamos viviendo y a la que obligadamente hay que dar respuestas desde el ámbito de España. Muchas gracias.